neuronal para la rotación de cultivo y análisis de suelo en un invernadero. Voy a presentar a mis compañeros de proyecto. Montero Cortés, Jaime Janet, Luis Ramírez Alán Eduardo, Morales Hernández Marisela y su servidora Eva Rafael Pérez del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Oaxaca. El contenido que vamos a trabajar es la introducción, la metodología, los resultados y las conclusiones. En la introducción puedo decir que con la incorporación de la inteligencia artificial ha transformado la forma de vida del ser humano, pero también la manera de producción en la agricultura ha cambiado. Actualmente la agricultura se considera diferentes métodos de producción eficientes y de alto rendimiento, como es la agricultura protegida. La producción de cultivos bajo invernadero es una de las técnicas más modernas que se utiliza actualmente en la producción agrícola, que se implementa a través de los invernaderos y que provee un ambiente agradable para el cultivo de las especies vegetales. Para este proyecto se apoyó de la técnica de rotación de cultivos, que también es una técnica agrícola muy importante para poder aumentar la productividad de la tierra y poder optimizar el uso de los recursos alternando diferentes tipos de cultivo en un mismo suelo. También, ya que a través de la red neuronal artificial y el análisis de suelo mediante los valores de humedad, temperatura y de ambiente, y obviamente de pH de suelo, se va a determinar el tipo de cultivo óptimo a sembrar, evitando así el riesgo o pérdida de producción. En el caso del objetivo puedo decir que fue desarrollar una red neuronal para la rotación de cultivos y análisis de suelo para apoyar al agricultor en la toma de decisión del tipo de cultivo óptimo a sembrar en el invernadero. En cuanto a la problemática, puedo decir que uno de los problemas principales que se presentan cuando se practica el sistema monocultivo es precisamente que no hay variedad de productos que se estén cultivando. El suelo sufre un desgaste de los nutrientes debido a que se siembra en la misma planta, en el mismo lugar, lo que trae como consecuencia que se generen los nutrientes. Por ejemplo, la falta de nitrógeno en el suelo evita el crecimiento de las plantas. Significa, por ejemplo, que el jitomate es uno de los cultivos de solanáceas que son altamente exigentes, lo que le quite el nutriente a las plantas. Otro de los problemas es que cuando se da la producción de un solo cultivo, hay más probabilidades de que se dé el empobrecimiento del suelo, ya que se abusa de los mismos nutrientes. Hay una mayor exposición de plagas y enfermedades y esto provoca que haya un riesgo para el agricultor, ya que su producción se basa en un solo cultivo, poniendo en peligro toda su cosecha. Pero también se presentan pérdidas económicas o mucho más complicado cuando el producto no tiene calidad. Esto le genera al agricultor grandes o altos costos de producción. En cuanto a la metodología que utilizamos para el proyecto, se utilizó la metodología de software basado en prototipos, que consiste en 5 etapas. Es importante mencionar que se realizaron 2 iteraciones, dado que las características principales de la del desarrollo del proyecto basado en prototipos es precisamente la interacción directa con el cliente para poder definir los requisitos iniciales del proyecto y también permitir que se dé una iteración basado en la parte de la evolución del proyecto y el mejoramiento del software. En la primera etapa, pues se realizaron las diferentes entrevistas, se realizaron los diferentes cuestionamientos y se identificaron los procesos manuales, por ejemplo, la fertilización, el periodos de siembra, de cosecha, de corte, de condiciones climatológicas en cuanto a humedad, en cuanto a temperatura, el tipo de cultivo que se siembra, la cantidad de cosecha, el tipo de cultivo que se siembra también, el abono
el proceso de preparación manual del abono, su sistema de riego. Esto permitió dar paso a la segunda etapa para poder definir los requerimientos, la definición de los objetivos tanto general como específicos para poder determinar la funcionalidad del proyecto. También se identificaron 3 tipos de usuarios, como es el usuario administrador, que es el que tiene el acceso total al sistema. También se identificó el agricultor, es el que va a agregar todos los datos de siembra, de cosecha, de bitácoras, de cultivo, de siembra, de rotación de cultivo, el trabajar con el análisis de suelo y las mediciones. En cuanto al usuario invitado, pues únicamente va a ver la información de los cultivos, de las siembras y de la rotación de los cultivos. En la etapa de plan rápido se llevó a cabo esta parte de poder trabajar con la técnica de recolección de requerimientos y se utilizaron los casos de uso para la obtención, como ejemplo, pues los datos de los sensores. En el caso del modelo de la tercera etapa, que es el modelo de diseño rápido, como pueden ver ustedes en el diagrama, diseño rápido o modelado de diseño rápido, se obtuvieron los diagramas de secuencia, el modelo entidad-relación, se realizaron los diagramas del circuito y las interfaces gráficas de usuario. En el siguiente módulo, en la siguiente etapa, perdón, que fue la parte de la construcción del prototipo, esta es una de las partes fundamentales, ya que se identificaron todos esos aspectos de funcionalidad, como fue el módulo de adquisición de datos, como fue el módulo de análisis de suelo y también el módulo de mediciones. En esta parte también se identificaron todos los aspectos para poder trabajar en la parte de despliegue y entrega y retroalimentación, la funcionalidad de la red neuronal artificial, el entrenamiento, su aprendizaje y también su entrenamiento. Se utilizaron los algoritmos correspondientes para poderla entrenar y además que se quede lista como parte del funcionamiento para la toma de mediciones. Es importante también mencionar que en la parte de la construcción del prototipo se crearon 2 bases de datos. Significa que se dan este tipo de base de datos, dado que en la comunidad en donde se trabajó, en ocasiones no había internet, por lo tanto se generó una base de datos remota y una base de datos local. Esto con el fin de que una vez que se encuentre el servicio de internet, la base de datos remota se actualiza y si en un momento dado se presenta alguna situación de inconsistencia de los datos, entonces se puede crear un respaldo de la base de datos. La red neuronal artificial, aquí voy a comentar a grosso modo que se define como un modelo computacional inspirado en las redes biológicas que pueden permitirnos, dado las diferentes conexiones o cantidad de conexiones que se utiliza y que también se les llama sinapsis, se puede ser considerado como una de las formas importantes de procesamiento de información para poder contribuir a un procesamiento paralelo o que realmente imite las características más importantes de una neurona biológica. Para el funcionamiento de manera correcta de la red neuronal, se apoyó del módulo de adquisición de datos, del diseño de entrenamiento de la red neuronal, de la técnica de rotación de cultivos y del módulo de análisis de suelo y de mediciones. A continuación voy a explicar los elementos del módulo de adquisición de datos. Se utilizó el DHT11, sensor de temperatura y humedad, precisamente para la obtención de los valores, el Arduino Uno, un ProtoWare, un pH 04502C para obtener los valores del pH del suelo y un electrodo. Para la parte del diseño de la red neuronal se utilizó el diseño de tipo perceptrón multicapa, como lo podemos ver en la
en la figura muestra una estructura de la red neuronal donde tiene las entradas, la capa de entrada, la capa oculta, la capa de salida, y obviamente que va a resultar con la parte de la preparación de la red neuronal artificial. Se utilizó también el algoritmo backpropagation para el desarrollo de la neurona, así como se codificó en lenguaje Java. En la parte de las fases del procesamiento de la red neuronal, en la fase de aprendizaje, es importante mencionar que, que al inicio de una red neuronal siempre es genérica, pero cuando se va adaptando los pesos de los arcos de tal manera que se puedan mejorar y producir las salidas esperadas. En cuanto a esta prueba de aprendizaje de la red neuronal, se utilizó un conjunto de datos iris para reconocimiento de patrones que contiene 50 muestras de cada una de las 3 especies de iris. En cuanto a los valores de aprendizaje de la red neuronal, se utilizaron 4 neuronas de entrada, 8 neuronas en la capa oculta, 3 neuronas en la capa de salida. El factor de aprendizaje de 0.05 y el error cuadrático medio máximo permitido 0.05. En la parte de la implementación también se utilizó el conjunto de datos para la rotación de los cultivos. En cuanto a estos datos, se utilizó el nombre del cultivo, la familia a la que pertenece, la humedad mínima y máxima, temperatura mínima, temperatura máxima, pH mínimo y pH máximo. Ya para el entrenamiento de la red neuronal se utilizó una capa de entrada de 5 neuronas, 2 capas ocultas de 19 y 20 neuronas respectivamente, una capa de salida con 51 neuronas, el factor de aprendizaje de 0.001 y el error cuadrático medio máximo permitido de 0.005. Esto quiere decir que existe, esto se puede dar como resultado en la variable época. La variable época es una iteración completa del algoritmo backpropagation. Esto incluye la entrada de datos, la propagación hacia adelante para todas las capas de la red neuronal, el cálculo del error y el ajuste de pesos de las neuronas para todos los datos en cuanto al conjunto de entrenamiento. Ya en la parte de la fase de presentación, esta red neuronal se encuentra entrenada y se puede utilizar para el problema ya definido. Para el funcionamiento de los módulos de análisis de datos y mediciones, también fueron diseñados y codificados en el lenguaje de programación en Java y agregados al sistema experto, que ya contiene algunos módulos en donde se agregó y se anexó la parte de la red neuronal artificial. También nos apoyamos de la técnica de rotación de cultivos, que fue de 4 grupos, 8 familias. Por ejemplo, como se muestra en la figura, tenemos la familia de las solanáceas, las leguminosas, las compuestas, las umbelíferas. Significa entonces que nos vamos a apoyar de esa técnica de rotación de cultivos para poder hacer esa rotación y apoyarnos para poder trabajarla. Por ejemplo, el ciclo de rotación inicia con el primer cultivo es de las solanáceas, que es una familia exigente, que le quita gran cantidad de nutrientes como es el nitrógeno. Y por lo tanto, la siguiente familia que puede ser considerada es la mejorante o las mejoradoras. Esto principalmente con su relación con el suelo, significa que le regresa el nitrógeno y el azufre al suelo. La siguiente a sembrar es una familia de las exigencias medias, como pueden ser las quenopodáceas o las cucurbitáceas. Y finalmente encontramos las umbelíferas y las liliáceas, que son cultivos poco exigentes y que dejan el suelo preparado para iniciar nuevamente la rotación de los cultivos. En cuanto a los resultados, bueno, estos resultados van en función de cada uno de los módulos que fueron diseñados, tanto el análisis de suelo como el de mediciones en cuanto a software y la implementación de la red neuronal, y en cuanto al hardware, pues es el módulo de adquisición de los datos.
Por ejemplo, podemos encontrar ya aquí las pantallas y las interfaces necesarias en donde se agrega el módulo de análisis de suelo y que a través de este se va a obtener los datos. Hay una opción que tiene tomar mediciones y en esos momentos al darle clic, al tomar mediciones va a presentar, se obtienen los datos directamente del módulo de adquisición de datos. Estos se generan y se presentan. Una vez obtenidos los datos, se da clic en la selección de del tipo de la rotación de familia que se haya sembrado anterior. En este caso, para el ejemplo, se está describiendo que es una solanácea. Entonces, una vez que se obtienen los datos obtenidos del módulo de adquisición de datos del pH, la humedad, la temperatura, se genera nuevamente el tipo de familia anterior y existe un botón que se llama calcular. Es allí cuando hace la interfaz con la red neuronal y entonces la red neuronal comienza a realizar el análisis y muestra el resultado de la opción, especificando el tipo más óptimo a sembrar. Por ejemplo, el resultado de ese análisis de la red es el tipo del cultivo más óptimo es el garbanzo. Los valores óptimos de humedad deben estar entre el rango del 20 al 41%. La temperatura del tipo a sembrar debe estar entre 5 a 35 grados centígrados y la familia a la que corresponde es la leguminosa. Como pueden ver, aquí también se presenta el módulo de mediciones que se pueden generar los valores de las variables de temperatura y humedad en tiempo real y se pueden hacer la representatividad a través de las gráficas. Conclusiones. Con la red neuronal artificial para la rotación de cultivos y análisis del suelo, pues fue desarrollado con la finalidad de brindar alternativas sobre el tipo de cultivo a sembrar a través de la técnica de la rotación de cultivos. Con la toma de decisión del tipo de cultivo a sembrar, el productor va a tener aún más conocimiento del tipo de cultivo a sembrar, va a evitar el riesgo de pérdida de producción y además también el resultado que pueda tener es las ganancias económicas por parte del agricultor. De esta manera se le asegura al agricultor que su cosecha tendrá una mejor producción con la experiencia y el entrenamiento y el aprendizaje que va teniendo la red neuronal, va a permitir optimizar el uso del suelo y obviamente la disminución de las incidencias de las plagas. ¿Por qué? Bueno, porque interrumpe sus ciclos de vida. Agradecimientos a los agricultores del Invernadero San Sebastián, al Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Oaxaca, a los profesores y estudiantes en la colaboración de este proyecto. Muchas gracias.